Si nos quitamos las presillas y nos vamos a los coñazos, ¿aguantarías un solo coñazo mío? Ni siquiera cumples como hombre y te atreves a hacerte el macho. La gruesa carpeta de documentos voló por el aire en la oficina del director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y se estrelló con un estruendo metálico contra un archivador de acero. A pesar del calor infernal de Caracas, el capitán de la policía militar sentado frente a ella mantenía las piernas cruzadas con una descarada arrogancia. La teniente coronel Isabella Montoya, conocida como la Loba en sus días en la 99 Brigada de Fuerzas Especiales, un apodo que helaba la sangre de los terroristas en la frontera, sintió que su mirada se volvía gélida. Sus ojos, afilados como cuchillas de obsidiana, se clavaron en el hombre. Teniente coronel, sus palabras son demasiado duras. Esto es, estrictamente, una orden directa del general de división. Es una simple pelea de amantes, un malentendido que se salió de control, eso es todo. El capitán, enviado desde la guarnición de la Quinta División de Infantería de Selva en El Pao, respondió con una sonrisa torcida y despectiva. Las cejas de Isabella se crisparon. Un malentendido. Un simple alboroto. Palabras insultantemente triviales para describir el hecho de que la teniente Sofía Serrano había sido encontrada con una soga al cuello, colgada del marco de la ventana de su habitación, con una nota de suicidio en el bolsillo. ¿Un simple malentendido? La voz de Isabella era un susurro peligroso. Suena a que me estás diciendo que la teniente Serrano se volvió loca y se intentó ahorcar sola. Isabella se levantó de su silla y caminó lentamente hacia el capitán. Tac. Tac. El sonido de sus botas militares resonaba en la oficina como los latidos pesados de un corazón a punto de estallar. La confianza en el rostro del capitán comenzó a desvanecerse. Instintivamente, intentó reclinarse en su silla, pero la mano de Isabella fue más rápida. ¡Zas! La mano de Isabella se cerró sobre la garganta del capitán, agarrando el cuello de su uniforme y levantándolo de la silla para arrastrarlo sobre el escritorio. Con un gemido ahogado, los pies del capitán se balancearon inútilmente en el aire. ¿Acaso crees que tengo un micrófono escondido en el oído para no enterarme de las vainas? ¿Pensaste que podías venir arrastrándote hasta aquí para limpiar la mierda que cagó el hijo del general de división, y que yo te iba a decir sí, claro, mi capitán y me iba a poner a mover la cola como un perro faldero? Suélteme. Esto es una clara insubordinación a un superior. Voy a reportarla a la inspectoría. ¿Insubordinación? Perfecto. Entonces te daré una razón real para que me acuses. Lárgate de aquí ahora mismo. En mis investigaciones no hay vacas sagradas ni intocables. Ve y dile a tu jefe, a tu dueño, que la loba olió sangre, y que se prepare para que le arranque la yugular. Isabella lo arrojó fuera de su oficina como si fuera un saco de papas. Cataplum. Mientras el capitán aterrizaba sin gracia en el suelo del pasillo, ella se sacudió las arrugas de las mangas de su uniforme con 2 golpes secos. Los soldados de la sección administrativa que pasaban por el pasillo se apartaron, aterrorizados. ¿Está bien, mi teniente coronel? Quien cerró la puerta en silencio y entró fue su segundo al mando, el mayor Alejandro Vargas. Era el leal subordinado de Isabella desde hacía años, un compañero de armas que había compartido la vida y la muerte con ella desde sus días en las fuerzas especiales. Sin embargo, ese día, su expresión era extrañamente sombría. Esa mirada que parecía evitar la suya. Isabella tamborileó los dedos sobre la placa con su nombre en el escritorio. Alejandro, empaca tus cosas. Nos vamos a El Pao. ¿Se refiere a la guarnición de la Quinta División, mi coronel? El comandante es el general de división Augusto Rivas. Es uno de los peces gordos, un intocable que tiene a todos los de su promoción de la academia comiendo de su mano.
Si lo tocamos, todo Fuerte Tiuna se va a poner de cabeza. Además, parece que desde arriba quieren tapar este asunto. Precisamente por eso lo vamos a tocar, para que se ponga de cabeza. Lo que más odian los que quieren enterrar la verdad en silencio es el escándalo. Isabella sacó de un cajón un viejo encendedor cipo de plata y comenzó a jugar con él. Cada vez que abría y cerraba la tapa, un clic metálico resonaba en el silencio. Sofía Serrano fue cadete mía cuando yo era teniente instructora. Era una chama dura, terca como una mula. Una vez completó la marcha forzada de 80 kilómetros sin darse cuenta de que se le había caído la uña del dedo gordo del pie. ¿Y ahora me dicen que se intentó matar por un simple malentendido? No me jodas, Alejandro. No me jodas. Sus ojos brillaron con una luz fría y depredadora. Eran los ojos de una fiera que ha localizado a su presa. Prepararé el vehículo de inmediato. Alejandro Vargas hizo un saludo corto y salió. Isabella miró por la ventana el paisaje sereno de Fuerte Tiuna, el corazón del poder militar de Venezuela. Se preguntó cuánta carne podrida y purulenta se escondía bajo ese manto de paz artificial. Apretó los puños con fuerza. En el municipio Sifontes del estado Bolívar, en el corazón de la selva guayanesa, la noche caía temprano sobre el fuerte militar de El Pao, el cuartel general de la 5ª División de Infantería. El aire en el despacho del general de división era pesado, cargado de tensión y del aroma a whisky caro. Hundido en un lujoso sofá de cuero, el general de división Augusto Rivas jugueteaba con un vaso de cristal tallado. Frente a él, su hijo, el capitán Ricardo Rivas, estaba sentado como un reo, con la cabeza gacha. Ricardo. La voz de Augusto Rivas era baja, pero la amenaza contenida en ella era inmensa. Sí, mi general. Lo que te di, lo que te puse en ese uniforme, ¿son presillas de capitán o una licencia para joderlo todo? Lo siento, papá. No pensé que esa perra reaccionaría así. Estaba un poco borracha, el ambiente estaba bueno. Cras. Augusto Rivas estrelló el vaso de whisky a los pies de su hijo. Los fragmentos de cristal volaron en todas direcciones y el licor caliente salpicó las botas de Ricardo. El joven capitán se encogió, reprimiendo un grito de dolor. ¿El ambiente? ¿Desde cuándo forzar a una mujer a la fuerza crea un buen ambiente? Imbécil. ¿Cuántas veces te he dicho que si vas a joder, lo hagas con discreción? Mi ascenso está a la vuelta de la esquina, coño. Mi tercer sol de general está al alcance de la mano y tú vienes a echarme esta vaina encima. Augusto Rivas chasqueó la lengua. La estupidez de su único hijo le provocaba una ira visceral, pero era su sangre. Si este idiota era marcado como un violador, su propia carrera militar llegaría a su fin. ¿Te aseguraste de que el asunto de la teniente Serrano esté bien controlado? De la penumbra surgió el coronel Díaz, el jefe de la policía militar de la división. Era el superior directo del capitán que Isabella había echado de su oficina en Caracas. Sí, mi general. Actualmente está recluida en una sala de aislamiento en la enfermería de la división. Todo contacto con el exterior ha sido cortado. Vamos a tramitar su baja deshonrosa por inestabilidad mental. También le hemos administrado algunos medicamentos para que no pueda ni abrir la boca. Me informaron que alguien en Fuerte Tiuna olfateó el asunto. ¿Se refiere a la teniente coronel Montoya? Díaz vaciló, mirando de reojo a su general. Es famosa por ser una perra de guerra, pero no se atreverá a actuar sin pruebas concretas. Y además, Augusto Rivas levantó una ceja. Además, ¿qué? Hemos establecido contacto con el mayor Alejandro Vargas. Una leve sonrisa se dibujó por fin en los labios de Augusto Rivas. ¿Vargas?
¿No es ese el perro faldero de Isabella Montoya? Al parecer, tiene deudas hasta el cuello por las facturas del hospital de su hermana. Es un hombre desesperado. Le hemos ordenado que nos informe de cada uno de los movimientos de la teniente coronel Montoya. Creo que pronto tendremos buenas noticias. Eres un genio, Díaz. Así que Isabella Montoya, la loba de las fuerzas especiales. Veremos qué puede hacer una tigresa sin garras en mi territorio, aquí en las profundidades de la selva de Guayana. Miró por la ventana. Nubes negras se arremolinaban sobre las serranías de Imataca. Parecía que iba a llover. Una lluvia torrencial, perfecta para lavar el olor a sangre. El viaje hacia el Pao en el tiuna del ejército transcurría en un silencio asfixiante. Isabella revisaba en su tablet el expediente personal de la teniente Sofía Serrano. Oficial responsable y dedicada. La opinión de sus compañeros era excelente. La narrativa de que de repente había intentado seducir al hijo del general, al fracasar, había montado un escándalo, era peor que una telenovela barata. Alejandro. Al volante, la espalda de Alejandro Vargas se tensó. Sí, mi coronel. ¿Sabes por qué te mantengo como mi segundo al mando? Era una pregunta inesperada. Alejandro miró de reojo a Isabella en el asiento trasero a través del retrovisor. Ella miraba por la ventana el paisaje monótono de la autopista. Supongo que porque hago bien mi trabajo, mi coronel. En tiro y combate cuerpo a cuerpo, después de usted, soy el mejor. No. Es porque no sabes mentir. ¿Recuerdas en el curso de Caribe, en las fuerzas especiales? Cuando te descubrieron robando un cocosete de la ración del instructor y juraste que no había sido tú, pero tenías chocolate en toda la comisura de los labios. Isabella soltó una risa seca, pero fue una risa sin calor. Ese día casi muero por los ejercicios de castigo que me pusieron. Sí, te arrastraste por el lodo como un gusano. Pero, Alejandro, la mirada que tienes ahora mismo es exactamente la misma que tenías ese día. El aire dentro del vehículo pareció congelarse, cayendo a bajo cero en un instante. Las manos de Alejandro se aferraron al volante con tanta fuerza que el cuero crujió. Frenazo. El vehículo se detuvo bruscamente en el arcén. Un camión que venía detrás tocó la corneta con furia al pasar. ¿A qué se refiere, mi coronel? La gente de Rivas te contactó, ¿verdad? La voz de Isabella era baja pero firme. No estaba preguntando. Estaba afirmando. Ella ya sabía que Alejandro estaba ahogado en deudas por la operación de su hermana. Alejandro tragó saliva. El sudor frío le corría por las sienes. Habla. ¿Qué coño te dijeron? Isabella se inclinó hacia adelante, su rostro apareció junto al reposacabezas del asiento del conductor. ¿Que me vendieras? ¿O que hicieras desaparecer las pruebas? Mi coronel, yo. Elige. O sigues siendo mi hombre de confianza, o te conviertes en el perro de caza desechable de ese viejo corrupto. Tu respuesta ahora mismo decidirá si este carro sigue hacia el Pao, o si se convierte en el final de tu carrera y de la mía. Alejandro apoyó la frente en el volante. En el silencio, las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear el parabrisas. Ploc. Ploc. El sonido de la lluvia, cada vez más intenso, ahogaba la respiración agitada de Alejandro. Un ayudante del general de división se me acercó. Me dijo que si le informaba sobre sus planes de investigación y sus movimientos, pagarían la totalidad de la operación de mi hermana y saldarían todas mis deudas. La voz de Alejandro temblaba. Isabella se recostó de nuevo en su asiento. ¿Y les diste algo? Todavía no les he dado nada.
Pero dudé, mi coronel. Cometí un pecado mortal. Alejandro bajó la cabeza, derrotado. Isabella desvió la mirada hacia la ventanilla. La lluvia arreciaba. Arranca. Mi coronel. Dije que arranques hacia el Pao. Dudar no es un crimen. No romperse es lo que importa. Y en cuanto a la operación de tu hermana, yo me encargaré de eso cuando terminemos este caso. Tengo suficiente dinero pudriéndose en el banco. Así que ni se te ocurra hacer una estupidez. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. Con manos temblorosas, volvió a agarrar el volante. Tenía los ojos enrojecidos. Gracias. De verdad, gracias, mi coronel. Daré mi vida por usted. Agradéceme después. Ahora pisa el acelerador. Si llegamos tarde, puede que Sofía muera de verdad. Y esta lluvia no me da buena espina. Brum. Con el rugido del motor, el vehículo se lanzó de nuevo a través de la cortina de agua. Isabella se mordió el labio. Había neutralizado al enemigo interno por ahora, pero no podía confiarse. Augusto Rivas, ese viejo zorro, no dependería únicamente de un solo hombre como Alejandro. La verdadera guerra comenzaría en el momento en que llegaran a El Pao. 2 horas después, en el puesto de control de la entrada del fuerte militar de El Pao, bajo una lluvia torrencial, policías militares armados bloqueaban el camino con una barricada. ¡Alto! ¿Quiénes son y a dónde se dirigen? Un soldado con un capote de lluvia golpeó la ventanilla del vehículo. Alejandro bajó la ventana y le entregó su identificación. Dirección General de Contrainteligencia Militar. La teniente coronel Isabella Montoya está a bordo. Abran la puerta. Pero el soldado no se movió. Informó por radio a alguna parte y luego regresó con una expresión de disculpa. Lo siento, mi mayor. En este momento, el acceso de vehículos externos está completamente restringido debido a una inspección de seguridad en toda la división. Son órdenes especiales del general. ¿Inspección de seguridad? ¿Viene un oficial investigador y le cierran la puerta en la cara? Esto es un descaro. Quieren ocultar las cosas a la vista de todos. Isabella abrió la puerta del carro y bajó. Bajo la lluvia torrencial, caminó directamente hacia el soldado. Mi coronel, quédese en el carro. Se está mojando. Alejandro corrió con un paraguas, pero Isabella lo detuvo con un gesto de la mano. Miró fijamente a los ojos del joven soldado. Oye, muchacho. Quita esa barricada. Lo siento, mi coronel. Son órdenes. ¿Órdenes? La orden de tu general de división es una orden, pero la mía es el ladrido de un perro. Isabella agarró al soldado por el cuello de su capote. Su rostro, empapado por la lluvia, brillaba con una furia asesina. Si no quitas esta barricada ahora mismo, la voy a arrancar con mis propias manos y entraré. Y a todos ustedes los voy a meter presos por obstrucción a la justicia. Elige. ¿Abres la puerta o te vas para el calabozo? En ese momento, un sedán negro se acercó desde el interior del puesto de control. La ventanilla bajó y el asesor jurídico de la división asomó la cabeza con una sonrisa maliciosa. Vaya, vaya, teniente coronel Montoya. Dicen que viene de las fuerzas especiales, y viene a armar un escándalo hasta El Pao. Esto no es fuerte, Tiuna. De la vuelta y váyase. Isabella soltó una risa seca y le arrojó su chaqueta a Alejandro. Su delgada camisa se pegó a su cuerpo, empapada por la lluvia. Se tronó los nudillos. Uduk. Esto no es un escándalo.
Lo que les voy a mostrar ahora, eso sí es un verdadero escándalo. Isabella dio un paso hacia la barricada. Frente al puesto de control de la Quinta División, una batalla sangrienta estaba a punto de comenzar bajo la lluvia. La lluvia caía como una cascada. Cada vez que un relámpago iluminaba el cielo nocturno de la selva y el trueno retumbaba, la caótica escena en el puesto de control se revelaba como un destello infernal y desaparecía. ¡Agárrenla! ¡Tórsanle el brazo! 4 policías militares se abalanzaron sobre Isabella simultáneamente. Cuerpos luchando en el barro. En una situación normal, cualquier persona ya habría sido sometida y tendría la cara hundida en el fango. Pero en el centro de ese torbellino estaba Isabella Montoya, ex jefa del equipo de contraterrorismo de la 99 Brigada de Fuerzas Especiales. Dejen de joder y quítense del puto camino. Con el grito de Isabella, su cuerpo saltó como un resorte. Usó la fuerza del soldado que le sujetaba el brazo para impulsarse en el aire y, girando, su pierna extendida impactó con precisión en la mandíbula de otro soldado que se acercaba por detrás. ¡Pum! El sonido sordo del golpe resonó por encima del ruido de la lluvia. ¡Ah! Un soldado cayó al suelo, creando una brecha en el cerco. Isabella aterrizó y, sin perder un segundo, se agachó y barrió con su bota la pierna del soldado que tenía enfrente. Cuando el hombre perdió el equilibrio y cayó hacia adelante, ella, sin dudarlo, pisó su espalda para impulsarse y saltar sobre el capó del jeep donde estaba el asesor jurídico. ¡Pum! El capó se abolló y el vehículo se tambaleó. Los ojos del asesor jurídico se desorbitaron de terror. Isabella Montoya, empapada como una rata, estaba agachada en el techo del vehículo, mirándolo desde arriba. ¡Abre la barrera! ¡Estás loca! ¿Sabes lo que estás haciendo? Esto es sedición. Te pueden fusilar aquí mismo, gritó el asesor jurídico, retrocediendo a trompicones. Isabella, en lugar de responder, saltó del capó y se dirigió a la caja de control de la barrera. Un soldado intentó detenerla con una porra, pero se quedó paralizado y retrocedió ante la mirada asesina de Isabella. ¡Zas! La bota de Isabella destrozó la cubierta de plástico de la caja de control. Los cables internos quedaron expuestos, soltando chispas. Con sus propias manos, arrancó el manojo de cables. ¡Nidic! Al cortarse la energía, el sistema hidráulico se liberó y la barrera se levantó lentamente. El camino estaba abierto. Alejandro, trae el carro. Alejandro, que había estado observando la escena atónito, reaccionó y pisó el acelerador. El Tiona se detuvo junto a Isabella, salpicando barro. Ella subió al asiento trasero, jadeando. El agua goteaba de su pelo mojado, empapando el asiento de cuero. A la enfermería. Sofía está allí. Mi coronel, ¿estás segura de esto? Las cosas se han complicado demasiado, la voz de Alejandro temblaba. En el retrovisor, el puesto de control era un caos de soldados caídos y equipo destrozado. Esto ya no era una simple investigación. Era una declaración de guerra. Lo hice para que se complicaran. Si lo hacemos en silencio, esos cabrones enterrarán a Sofía sin que nadie se entere. Tiene que ser ruidoso. Tan ruidoso que todo el mundo se entere, para que no se atrevan a mover un dedo en su contra. Isabella se subió las mangas mojadas y miró por la ventana. El campamento militar, sumido en la oscuridad, parecía la boca de una bestia gigantesca. El pabellón de aislamiento de la enfermería de la división era un edificio apartado, en un rincón del fuerte. Las ventanas tenían barrotes de hierro y la entrada estaba custodiada por 2 hombres corpulentos vestidos de civil. No eran policías militares. Olían a otra cosa.
a contratistas de seguridad privada o a matones a sueldo. El Tiuna frenó bruscamente frente a la entrada. Isabella salió disparada del vehículo antes de que se detuviera por completo. ¿Qué coño? Esta es una zona restringida. ¡Lárgate! Uno de los hombres de civil se acercó, mascando chicle. Isabella no se detuvo, como si no valiera la pena ni responderle. En el instante en que el hombre extendió la mano para empujarla por el hombro, la mano de Isabella atrapó su muñeca. ¡Crack! ¡Ar! Con el sonido de huesos dislocándose, el hombre gritó y cayó de rodillas. Isabella, sin soltarle el brazo torcido, lo estrelló contra la puerta de cristal de la entrada. ¡Cras! El cristal se hizo añicos y la puerta se abrió. No te metas en mi camino si no quieres que te rompa algo más. El otro hombre intentó sacar una porra extensible de su chaqueta, pero se detuvo en seco al ver la pistola Taser que Alejandro le apuntaba. La mirada de Alejandro se había vuelto feroz. Vigila. Que no entre nadie. Isabella le confió la retaguardia a Alejandro y corrió por el pasillo. Al final del pasillo, que apestaba a desinfectante, vio una puerta con un letrero que decía Sala de Aislamiento Especial. La puerta estaba cerrada, pero eso no era un problema para Isabella. Agarró un extintor de incendios y, sin dudarlo, golpeó la cerradura con todas sus fuerzas. ¡Pum! ¡Pum! Al tercer golpe, la cerradura se rompió. Isabella empujó la puerta con el hombro y entró. ¿Quién es usted? Dentro, un hombre con una bata de médico militar temblaba, con una jeringa en la mano. Y en la cama, yacía la teniente Sofía Serrano. El corazón de Isabella se detuvo. Los brazos y las piernas de Sofía estaban atados a la cama con correas. Sus ojos, sin foco, miraban fijamente al techo, y en la comisura de sus labios había una espuma blanquecina y seca. Era una clara reacción a una sobredosis de drogas. ¡Hijos de puta! Isabella se abalanzó sobre el médico. El hombre gritó y corrió hacia una esquina, pero no había escapatoria de una loba enfurecida. Isabella lo agarró por el cuello de la bata y lo estampó contra la pared. ¿Qué le inyectaste? Habla ahora mismo. ¿Qué coño le metiste? Sedantes. La paciente intentó autolesionarse y no tuvimos otra opción. ¿Autolesionarse? ¿Y esta es la forma de evitar que alguien se autolesione? Convirtieron a una muchacha perfectamente sana en un vegetal. Isabella le arrebató la jeringa al médico y la tiró al suelo. Luego corrió hacia la cama y comenzó a desatar a Sofía. Sofía, Sofía, soy yo. La teniente coronel Montoya. Tu hermana mayor está aquí. Despierta, por favor. La cabeza de Sofía se giró débilmente hacia un lado. Sus labios temblaron. No, mi capitán, lo siento, por favor, déjeme en paz. No era una súplica. Era el eco de un terror profundamente grabado en su mente. Algo caliente brotó en los ojos de Isabella. La joven audaz que, 4 años atrás, había hecho el saludo más enérgico en su ceremonia de graduación, había desaparecido. ¿Quién te hizo esto? ¿Fue Ricardo Rivas, ese malnacido? No fui yo lo provoqué, soy una mujer sucia. Sofía comenzó a temblar convulsivamente, murmurando. Isabella la abrazó con fuerza. Sintió su espalda delgada y huesuda. La rabia le subió a la cabeza, tiñendo su visión de rojo. Esto no era un crimen. Era un asesinato. Un asesinato del alma. En ese momento, el sonido de botas militares resonó con fuerza en el pasillo. Eran docenas de hombres. Rodeen el edificio.
Bloqueen las ventanas y las salidas de emergencia. Isabella acostó a Sofía en la cama y la cubrió con una manta. Luego, se levantó lentamente. La tristeza en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una sed de sangre helada. Alejandro, cierra la puerta. Mi coronel, es demasiado tarde. La policía militar ha rodeado el edificio. Alejandro, con la radio en la mano, entró corriendo en la habitación. Su rostro estaba pálido como la cera. Inmediatamente después, policías militares armados irrumpieron en la puerta de la habitación. No apuntaban con sus fusiles, pero en sus manos llevaban porras y escudos antidisturbios. Y detrás de ellos, apareció un hombre que caminaba con paso tranquilo. En sus hombros, 2 soles de plata. El general de división Augusto Rivas, comandante de la 5ª División. ¿Pero qué desastre es este, teniente coronel Montoya? Entrar sin permiso en mi unidad, destruir propiedad, agredir al personal médico e intentar secuestrar a una paciente. Augusto Rivas chasqueó la lengua mientras inspeccionaba la habitación. Su mirada se posó brevemente en Sofía en la cama, y luego, como si hubiera perdido el interés, se dirigió a Isabella. ¿Desastre? Comparado con lo que hizo tu hijito, esto es un juego de niños. ¿Tú te haces llamar soldado? ¿No te da vergüenza llevar esos soles en los hombros mientras traicionas a tus subordinados? Gruñó Isabella. Pero Augusto Rivas mantenía la calma. Sacó un papel de su bolsillo y lo agitó. Teniente coronel Isabella Montoya, quedas arrestada por los cargos de insubordinación, obstrucción a la justicia, allanamiento de instalaciones militares y destrucción de propiedad. ¿Tienes pruebas contra mi hijo? No creo. Pero de tu alboroto, los ojos de estas docenas de hombres y las cámaras de seguridad son testigos. Era una trampa. Desde el principio, la habían provocado para que perdiera el control y atacara. El retraso en el puesto de control, las provocaciones del asesor jurídico, todo había sido una preparación para este momento. Su objetivo era convertir a Isabella de investigadora en criminal, para así despojarla de su autoridad. ¿Pruebas? Te encantan las pruebas, ¿no? Pues te las voy a dar. Isabella metió la mano en el bolsillo para sacar su teléfono. Había activado la función de grabación. Pero en ese instante, Alejandro, que estaba a su lado, le agarró el brazo. Mi coronel, lo siento. Clic. La fría sensación del metal tocó la muñeca de Isabella. Las esposas. Isabella miró a Alejandro con incredulidad. Él, con la cabeza gacha, le estaba poniendo las esposas. Alejandro, ¿qué estás? La operación de mi hermana es urgente. Y esta es una batalla que no podemos ganar. Ríndase, mi coronel. Augusto Rivas aplaudió. Excelente. El mayor Vargas es un hombre inteligente. Como prometí, tu hermana será operada mañana mismo en el mejor hospital de Caracas. Y tus deudas serán saldadas. La mente de Isabella se quedó en blanco. Traición. Aunque había dudado de él, nunca había imaginado que esto sucedería. Alejandro le había puesto las esposas con sus propias manos. Isabella se quedó paralizada, sin fuerzas para resistir. Llévensela. Métanla en el calabozo. Y la teniente Serrano, su estado ha empeorado, así que trasládenla a un lugar más profundo. Que nadie se le acerque. Los policías militares se abalanzaron y agarraron a Isabella por los brazos. Ella no se resistió. O mejor dicho, no pudo resistirse. Su mirada estaba fija en Alejandro. Él nunca levantó la cabeza. Alejandro llamó a Isabella en voz baja mientras la arrastraban.
Recuérdalo. Cuando venga a matarte, no habrá advertencia. Los hombros de Alejandro se estremecieron visiblemente. Isabella fue arrastrada fuera de la habitación por los policías militares. El sonido de la lluvia volvió a oírse, más fuerte que antes. Parecía que todo había terminado. Augusto Rivas, con una sonrisa de satisfacción, se acercó a la cama de Sofía. ¡Qué mala suerte, niña! Si te hubieras quedado calladita, te habríamos dado algo de dinero y te habríamos mandado a casa. Pero te atreviste a interponerte en mi camino. Rivas le dio unas palmaditas en la mejilla a Sofía. Ella, aterrorizada, solo podía derramar lágrimas. En el calabozo subterráneo de la Policía Militar de la División, en una celda húmeda que apestaba a moho, Isabella estaba sentada en el frío suelo de cemento. Le habían quitado las esposas, pero la reja de hierro estaba firmemente cerrada. Afuera, policías militares armados montaban guardia por turnos. Le habían confiscado el teléfono, la cartera y la identificación. Lo único que le quedaba era su uniforme mojado y la rabia que ardía en su pecho. Isabella hundió la cara entre las rodillas y soltó una risa amarga. La habían jodido por completo. Cegada por la ira, se había lanzado de cabeza sin pensar en las consecuencias, y el precio era devastador. Sofía estaba en mayor peligro. Ella estaba encerrada y su hombre de confianza la había traicionado. Comida. Una bandeja fue empujada por la trampilla inferior de la reja. Era un plato de pasta con salsa de tomate, hinchada y fría. Isabella pateó la bandeja. Vayan y díganle a Augusto Rivas que con esta mierda no me va a callar la boca. Cállese. Si sigue haciendo ruido, tenemos órdenes de apagar la luz de la celda, respondió el guardia con voz monótona antes de darse la vuelta. Isabella se apoyó en la pared. Tenía que enfriar la cabeza. Recordó sus días en las fuerzas especiales, cuando quedó aislada en medio de territorio enemigo. Sobrevivió y regresó. Siempre hay una manera. Tiene que haberla. Cerró los ojos y repasó la situación. La traición de Alejandro, sus manos temblorosas mientras le ponía las esposas y algo que él había presionado con fuerza en la palma de su mano al final. Isabella abrió el puño derecho que había mantenido cerrado. En la palma de su mano había un pequeño trozo de papel, arrugado. Alejandro se lo había pasado en secreto mientras fingía esposarla. Su corazón comenzó a latir de nuevo. ¿No fue una traición? ¿O era un agente doble? Isabella, evitando la mirada del guardia, desdobló cuidadosamente el papel. Bajo la tenue luz, vio unas palabras garabateadas. Esta noche. 2. Conducto de ventilación. Teniente Serrano será trasladada mañana por la mañana a un hospital psiquiátrico cerrado. 2 frases cortas. Pero para Isabella, era suficiente. Alejandro había estado actuando, fingiendo traicionarla. Una apuesta arriesgada para tranquilizar a Rivas y sacar a Isabella de la peor situación posible. Isabella se metió el papel en la boca, lo masticó y se lo tragó. El sabor amargo del papel se extendió por su boca. Así que a eso jugamos, pensó. La vida volvió a sus ojos. No podía ver la hora, pero por instinto sabía que faltaban unas 4 horas para las 2 de la mañana. Miró hacia el techo. En una esquina, vio un viejo conducto de ventilación. Los tornillos, oxidados y flojos. Una sonrisa se dibujó en los labios de Isabella. Augusto Rivas, todavía es pronto para celebrar. Esta loba va a masticar los barrotes y salir de aquí. A medida que la noche avanzaba, el sonido de la lluvia se hacía más intenso. En el calabozo subterráneo de un fuerte militar en la selva, desconocido para el mundo,
El preludio de un contraataque estaba comenzando. Isabella empezó a estirar su cuerpo en silencio. A la misma hora, en la residencia del comandante de la división, Augusto Rivas se servía un whisky de primera mientras tarareaba una canción. En el sofá, Alejandro Vargas estaba sentado con una expresión rígida. Mayor Vargas, tómese una copa. Hoy se ha ganado un gran mérito. Gracias, mi general. Pero, ¿qué piensa hacer con la teniente coronel Montoya?, preguntó Alejandro con cautela. Rivas apuró su copa y sonrió con crueldad. ¿Qué voy a hacer? La llevaré a un consejo de guerra y la expulsaré. La dejaré en la ruina para que no pueda volver a levantar cabeza en la vida civil. Usted también tendrá que testificar, así que prepárese. Sí, mi general. Entendido. No se preocupe. Usted ahora es de mi círculo. Cuando este asunto se resuelva, su ascenso a teniente coronel el próximo año está garantizado. Rivas le dio unas palmaditas en el hombro a Alejandro. Alejandro forzó una sonrisa. Pero sus puños, sobre sus rodillas, estaban tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. Aguante un poco más, mi coronel. Encontraré una oportunidad, se lo juro, se repetía Alejandro en su mente. Al entrar en la boca del lobo, si no atrapaban al cachorro, los que morirían serían ellos. Afuera, un trueno retumbó. Un relámpago iluminó las ventanas de la residencia, como si presagiara la sangrienta venganza que estaba por venir. 1:55 de la madrugada. El calabozo subterráneo de la policía militar de la división estaba en un silencio sepulcral. Lo único que se oía era el rugido del trueno fuera del edificio y el pasar de las páginas de un libro por parte del oficial de guardia al final del pasillo. Isabella observaba al guardia a través de los barrotes. El soldado cabeceaba, vencido por el sueño. En una noche de lluvia torrencial, la humedad y el cansancio se combinaban para hacer que cualquiera bajara la guardia. Isabella sacó de su boca una delgada pieza de metal. Cuando pateó la bandeja de comida, había roto en secreto la punta de un cubierto y la había escondido. Empecemos. Se subió silenciosamente a la litera. El conducto de ventilación en la esquina del techo. 4 tornillos oxidados la separaban de la libertad. Isabella introdujo la pieza de metal en la ranura de un tornillo. ¡Nick! Al oír el leve chirrido metálico, se detuvo. Esperó a que sonara un trueno. ¡Rum! Coincidiendo con el estruendo, la mano de Isabella se movió a la velocidad del rayo. Un tornillo cedió. Del mismo modo, el segundo, el tercero. En el momento en que se soltó el último tornillo, atrapó la tapa del conducto con una mano para que no cayera. Una nube de polvo le invadió la cara, pero contuvo hasta la tos. Como un gato, se deslizó ágilmente dentro del conducto. Un pasadizo estrecho y oscuro. Un lugar por el que solo podrían pasar las ratas, pero para ella, que había sobrevivido 3 días en una alcantarilla durante su entrenamiento en las fuerzas especiales, se sentía como una autopista de 4 carriles. Espérame, Augusto Rivas. Voy a arrancarte el cuello a mordiscos. Isabella avanzó arrastrándose. Sus codos y rodillas se raspaban contra la áspera chapa metálica, pero no disminuyó la velocidad. El punto de encuentro que Alejandro había mencionado era la salida de ventilación de una sala de calderas abandonada detrás del edificio principal. Después de unos 10 minutos de arrastrarse, vio una luz tenue a lo lejos. La salida. Isabella empujó con cuidado la rejilla con el pie. La tapa se abrió y el aire húmedo de la noche entró. Comprobó el suelo y aterrizó sin hacer ruido. Mi coronel. Alguien se acercó desde la oscuridad. Era Alejandro.
Llevaba un impermeable negro y un gran bolso de lona. Si te hubieras retrasado te habría matado, pero llegaste puntual como un reloj. Isabella sonrió mientras se sacudía el polvo. Alejandro bajó la cabeza con una expresión de culpabilidad. No tengo excusa. Pero si no lo hacía de esa manera, no había forma de sacarla de allí. Lo sé. Tu actuación ha mejorado bastante. Excepto por el temblor de tus manos cuando me pusiste las esposas, fue perfecto. Isabella abrió el bolso que le entregó a Alejandro. Dentro había un uniforme táctico negro, botas de combate, 2 porras extensibles, una pistola Taser y una cámara corporal. Se quitó el uniforme mojado y se vistió rápidamente con el traje táctico. Al ponerse la ropa ajustada, sintió que por fin estaba en modo de combate. La situación no es buena. Han adelantado el traslado de la teniente Serrano. No será mañana por la mañana, parece que la van a mover ahora mismo. Una ambulancia partirá en 30 minutos. Ante las palabras de Alejandro, la mirada de Isabella se agudizó. ¿A dónde? A un hospital psiquiátrico privado. Si entra allí, no saldrá jamás. Planean convertirla en una inválida con drogas. Parece que tienen prisa. Rivas está desesperado por eliminar las pruebas. Isabella se ajustó la porra a la cintura y se puso los guantes. El sonido del cuero al ajustarse a sus manos se oyó por encima de la lluvia. Alejandro, ¿no se te ha oxidado la habilidad para conducir? Fui jefe del equipo de transporte de la 99 Brigada. Bien. Nos apoderamos de esa ambulancia. Vamos a la enfermería. 2 sombras desaparecieron en la lluvia. En la noche oscura de la guarnición, los papeles de cazador y presa se habían invertido. En la puerta trasera de la enfermería de la división, una ambulancia esperaba con el motor en marcha. Alrededor, 4 hombres corpulentos vestidos de civil y un médico militar esperaban nerviosos. Apúrense, cárguenla. Son órdenes del general. Tenemos que terminar antes del amanecer. Ante el grito del coronel Díaz, los hombres sacaron una camilla. Sobre ella, Sofía yacía inerte, atada. La lluvia caía sobre su rostro pálido. Desde detrás de unos arbustos, Isabella, que observaba la escena, susurró. 5 hombres. Armados con porras y pistolas Taser. El coronel Díaz lleva una pistola. Yo me encargo de los 4 de civil. Tú te encargas del coronel y del conductor. Sin disparos. Entendido. Espere mi señal. Isabella recogió una piedra del suelo. Su mirada se dirigió a la luz de seguridad en la pared exterior del edificio de la enfermería. ¡Zas! Con un agudo silbido, la luz de seguridad se hizo añicos y los alrededores se sumieron en la oscuridad total. ¿Qué coño? ¿Quién apagó la luz? Mientras los hombres, confundidos, se movían sin saber qué hacer, Isabella surgió de la oscuridad. Ni siquiera se oyó el sonido del viento al moverse. Se acercó por detrás al hombre más cercano y le dio una patada en la corva. Sin tiempo para gritar, el hombre cayó y el puño de Isabella se hundió en su plexo solar. 1. ¿Quién anda ahí? Otro hombre blandió una porra. Isabella esquivó el golpe agachando la cabeza y, al mismo tiempo, sacó una porra extensible de su cinturón y la desplegó. ¡Clan! Acero contra acero, saltaron chispas. Isabella desvió la porra y, girando, golpeó al hombre en la sien con la punta de su arma. ¡Pum! El hombre cayó como un tronco. 2. Al ver a 2 de sus compañeros caer en un instante, los 2 restantes retrocedieron aterrorizados. ¡Esta perra loca! Se abalanzaron sobre ella,
con las pistolas Taser crepitando. Isabella mantuvo la calma. Saltó sobre un charco de agua y se impulsó en el aire. Una patada voladora, perfeccionada durante años de entrenamiento antiterrorista, se desató. Sus dos pies impactaron simultáneamente en el pecho de los dos hombres. Cataplum. Los hombres se estrellaron contra la puerta trasera de la ambulancia y quedaron inconscientes. 4. Limpio. Mientras tanto, en el lado del conductor, Alejandro estaba sometiendo al coronel Díaz. Cuando el coronel intentó sacar su pistola, Alejandro le torció la muñeca y lo derribó al suelo con una técnica de judo. ¡Ag! Tú, Alejandro Vargas. Lo siento, mi coronel. Duerma un poco. Alejandro le dio un golpe de karate en la nuca. El coronel soltó espuma por la boca y se desmayó. Isabella abrió la puerta trasera de la ambulancia y comprobó el estado de Sofía. Afortunadamente, todavía respiraba. Sofía, ¿estás bien? Ya nos vamos a casa. Isabella desató a Sofía y le hizo una señal a Alejandro. Alejandro, llévate a Sofía a un lugar seguro. Conozco un piso franco en Ciudad Bolívar. Te enviaré las coordenadas. Ve allí y escóndete. ¿Y usted, mi coronel? ¿No viene con nosotros?, preguntó Alejandro, sorprendido. Isabella miró hacia el edificio del cuartel general de la división. En el último piso, la luz del despacho del general de división seguía encendida. Todavía tengo algo que hacer. No me diga que piensa ir al despacho del general. La seguridad allí debe ser máxima ahora mismo. Es un suicidio. Si escapamos así, nos pasaremos el resto de nuestras vidas huyendo. Y el honor de Sofía quedará manchado para siempre, la recordarán como una zorra. Tengo que terminar esto. Isabella recogió la radio del coronel Díaz que había caído al suelo. Además, ese viejo de Augusto Rivas me debe una. Y voy a cobrarle con intereses. Pero... lárgate. Si a Sofía le pasa algo, te mato. Es una orden. Ante la voz firme de Isabella, Alejandro se mordió el labio. Entendido. Protegeré a la teniente Serrano con mi vida. Regrese a salvo, mi coronel. Alejandro se llevó la ambulancia con Sofía a bordo y desapareció en la oscuridad. Sola, Isabella se secó la lluvia del rostro y miró hacia el cuartel general. Un relámpago iluminó la silueta del edificio. 5º piso. Despacho del general de división. Isabella se ajustó las correas de su chaleco táctico. Bueno, que comience la función. El vestíbulo del cuartel general ya estaba en alerta máxima. La noticia de la fuga de Isabella se había extendido. Soldados de búsqueda fuertemente armados rodeaban la entrada. Un asalto frontal era imposible. Pero Isabella no tenía intención de entrar por la puerta principal. Se movió hacia el lateral del edificio, donde había una tubería de desagüe. Era una pared exterior resbaladiza, pero usando la tubería y los marcos de las ventanas, podría llegar al 5º piso. Se frotó resina en los guantes. Y sin dudarlo, comenzó a escalar. La lluvia le golpeaba la cara y el viento sacudía su cuerpo, pero ella se aferró a la pared como una araña, subiendo piso por piso. 3er piso, 4º piso. Sus músculos gritaban de dolor, pero no se detuvo. Finalmente, llegó debajo de la ventana del despacho del general en el 5º piso. La luz se filtraba desde el interior. Isabella se agarró a la barandilla y recuperó el aliento. Oyó la voz de Augusto Rivas desde adentro. ¿Qué? ¿Qué la perdieron? Panda de inútiles.
Desplieguen a todas las tropas y atrápenla. Registren hasta la última piedra de esta selva si es necesario. La sombra de Rivas, gritando al teléfono, se proyectaba en la cortina. Isabella sacó un rompevidrios de su cinturón y ató una cuerda firmemente a la barandilla. Toc, toc. Servicio a la habitación. Se impulsó desde la barandilla y se lanzó al vacío. Cras. La enorme ventana se hizo añicos, esparciendo fragmentos por todas partes. Junto con la tormenta, una sombra negra irrumpió en el despacho del general de división. Entre una lluvia de fragmentos de cristal que brillaban como diamantes, Isabella aterrizó en el suelo del despacho. Rodó para absorber el impacto y se levantó de un salto. ¿Quién coño? Augusto Rivas, que sostenía el teléfono, dio un respingo y casi se cae hacia atrás. Lo que tenía delante no era una persona. Era una aparición del infierno, un uniforme táctico negro empapado, un rostro manchado de sangre y barro, y unos ojos que brillaban con una luz fantasmal. ¿Te sorprendí? Dijiste que querías que nos fuéramos a los coñazos sin presillas. Pues aquí estoy. Isabella caminó con paso firme. Los trozos de cristal crujían bajo sus botas. Guardias. Guardias. ¿Dónde están? Entren ahora mismo. Rivas presionaba frenéticamente el botón de pánico en su escritorio. Pero no hubo respuesta. Antes de entrar, Isabella había cortado los cables de comunicación en el panel eléctrico exterior. Es inútil. En este momento, esta habitación está aislada del mundo. Solo tú y yo. Rivas abrió un cajón a toda prisa para sacar una pistola. Pero Isabella fue más rápida. La porra extensible que lanzó golpeó con precisión el dorso de la mano de Rivas. ¡Ag! La pistola cayó al suelo. Isabella saltó por encima del escritorio y agarró a Rivas por el cuello. Con su fuerza, Rivas se elevó en el aire. ¿Fuiste tú quien ordenó que drogaran a mi Sofía? Esto es insubordinación. Es para un consejo de guerra. Si me matas, tú tampoco saldrás ilesa. Gritó Rivas, pataleando. ¿Consejo de guerra? No me hagas reír. ¿Acaso tienes la autoridad moral para hablar de leyes militares? No eres más que un malandro con uniforme. Isabella levantó a Rivas y lo arrojó contra el gran mapa de operaciones que colgaba en la pared. ¡Pum! El marco se hizo añicos y Rivas rodó por el suelo. ¡Levántate! Esto apenas comienza. Isabella recogió el bastón de mando del general que había caído al suelo. Un bastón ornamentado, símbolo de autoridad. Me dijeron que usabas esto para golpear a los muchachos, ¿no? Porque no te cubrían las espaldas con las cagadas de tu hijito. ¡Sas! Isabella golpeó con el bastón la espinilla de Rivas. El dolor hizo que Rivas gritara. ¡Arg! ¡Ayúdame! ¡Por favor! Sofía sintió 100 veces más dolor que esto. No en su cuerpo, sino en su alma, que fue despedazada. Isabella tomó el bastón con ambas manos y lo partió con la rodilla. ¡Crack! Arrojó el bastón roto al suelo, agarró a Rivas por el pelo y lo obligó a levantarse. Habla. Dilo con tu propia boca. Que la agresión sexual a Sofía Serrano fue obra de tu hijo y que tú lo encubriste todo. Pruebas. ¿Tienes pruebas? Si yo digo que no, se acabó. Ante la obstinación de Rivas, Isabella sacó de su bolsillo una pequeña grabadora con forma de bolígrafo y la agitó frente a sus ojos. ¿Ves esto? Está grabando ahora mismo. Y esta cámara corporal en mi pecho está transmitiendo en tiempo real a la nube.
Todo lo que dices aquí, mis colegas ya lo están escuchando. La transmisión a la nube era mentira. Pero el juicio de Rivas, paralizado por el miedo, ya no funcionaba. ¿Qué dices? Elige. ¿Quieres que te mate a golpes aquí y aparecer como un cadáver en las noticias? ¿O confiesas y te vas a la cárcel a comer mierda? A mí me gusta más la primera opción. Isabella levantó el puño. El mismo puño que, en sus días en las fuerzas especiales, era considerado un arma letal. Rivas lo sintió instintivamente. Si ese puño lo golpeaba, moriría. Lo diré. Fui yo. Ricardo me dijo que había metido la pata y yo, junto con el jefe de la policía militar, lo encubrimos. Yo ordené que manipularan todo para que pareciera que Sofía Serrano estaba loca. ¿Contenta?, confesó Rivas, sollozando. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Isabella. Bingo. Tu voz se grabó perfectamente. En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe. Soldados de búsqueda fuertemente armados irrumpieron, apuntando con sus fusiles. No se mueva. Fuego a discreción. No disparen. Hijos de puta, no disparen. Estoy aquí. Rivas intentó usar a Isabella como escudo, pero ella ya lo había tirado al suelo y había levantado las manos. Tranquilos, muchachos. Ya terminé mi trabajo. Teniente Coronel Montoya, desarme y ríndase ahora mismo. Ante el grito del jefe del equipo de búsqueda, Isabella sonrió y señaló su cámara corporal. ¿Ven esto? Su general de división acaba de hacer una confesión muy conmovedora. Si quieren borrar esto, dispárenme. Pero si esto se hace público, todos ustedes serán cómplices. Piénselo bien. Los soldados dudaron. Rivas, arrastrándose por el suelo, gritó: «Quítenselo. Quítenselo y dispárenle». Pero el jefe del equipo no apretó el gatillo. La situación había dado un giro extraño. La actitud desafiante de Isabella y la imagen patética de su general, aterrorizado. Su instinto como soldado le decía dónde estaba la verdad. En ese momento, el sonido de un helicóptero se oyó desde fuera de la ventana rota. Flap, flap, flap. Una potente luz de reflector inundó el despacho. ¡Qué sincronización tan perfecta!, dijo Isabella, sonriendo al mirar por la ventana. En el helicóptero se veía claramente la insignia de la DSIM de Caracas. Eran las fuerzas principales de la Dirección de Contrainteligencia Militar, enviadas de urgencia desde Fuerte Tiuna. Un subordinado de confianza que Isabella había preparado de antemano había recibido su señal de SOS. Y se había movilizado. Dirección General de Contrainteligencia Militar. Todas las tropas, desarmen y esperen órdenes. A partir de este momento, el mando de la Quinta División queda bajo la jurisdicción de la DSIM. La voz del altavoz resonó en todo el fuerte. Los soldados de búsqueda se miraron entre sí, lentamente, bajaron sus fusiles. Rivas se derrumbó en el suelo, con una expresión de desesperación. Cuerdas descendieron del helicóptero y agentes con uniformes de contraterrorismo negros entraron por la ventana. Le hicieron un saludo militar a Isabella. «Mi coronel, lamentamos la demora». «No, llegaron justo a tiempo. Es hora de limpiar». Isabella se acercó a Rivas, que estaba sentado aturdido. Sacó unas esposas de su bolsillo. Las mismas que Alejandro le había puesto a ella. Clic. General de División Augusto Rivas. Queda arrestado por los delitos de abuso de poder, falsificación de documentos públicos, encubrimiento de agresión sexual y conspiración. Puede contratar un abogado si quiere,
pero da igual. Para usted, se acabó. Rivas bajó la cabeza. Las esposas de plata en sus muñecas brillaban fríamente bajo la luz del reflector. Isabella se acercó a la ventana rota. La lluvia había cesado y en el este, el alba comenzaba a clarear. Las montañas de la selva, después de la tormenta, revelaban lentamente su silueta. Alejandro, Sofía se acabó. Respiró hondo. El aire del amanecer, mezclado con el olor a lluvia, llenó sus pulmones. Era el olor de la victoria y de la justicia. La cacería de la loba había terminado a la perfección. La niebla del amanecer cubría la plaza de armas del fuerte militar de El Pao. La lluvia nocturna había cesado, pero el suelo seguía siendo un lodazal. Sobre ese fango, el ahora ex general de división Augusto Rivas era arrastrado, atado con cuerdas. Los dos brillantes soles en sus hombros estaban manchados de barro, deslucidos. Pero la arrogancia en su mirada no se había extinguido. «Suéltenme. ¿Saben quién soy yo? ¿Saben quién es el presidente de mi promoción de la academia? ¿Se atreven a esposarme? Haré que los expulsen a todos». Rivas se resistía a subir al vehículo de transporte, pataleando. Los agentes de la DXIM sudaban, sin saber qué hacer. En ese momento, una lata de café voló desde lejos y golpeó a Rivas en plena frente. ¡Pum! Con un gemido, Rivas levantó la vista. En las escaleras del edificio del cuartel general, Isabella estaba sentada. Se había secado el pelo mojado descuidadamente y todavía vestía su uniforme táctico manchado de sangre. «Con tanto escándalo no puedo tomarme el café en paz». «Oye, general de pacotilla, por tu vozarrón parece que no te di suficientes coñazos». «Isabella Montoya, ¿crees que te saldrás con la tuya después de arruinar mi carrera? Cuando lleguen mis abogados, toda esta investigación forzada será anulada. Te demandaré por agresión y amenazas. Haz lo que te dé la gana. Pero, ¿sabes una cosa? No importa cuánto sisee una serpiente, si le quitas los colmillos, es solo un gusano. Y tú ahora eres un gusano». Isabella señaló el vehículo de transporte con el dedo. «Súbanlo. No se necesita cortesía para cargar un saco de mierda». Los agentes, envalentonados por la actitud de Isabella, empujaron a Rivas a la fuerza dentro del vehículo. La puerta se cerró de golpe y el silencio volvió por fin a la plaza. Isabella se levantó y se estiró. Sus músculos le dolían, pero no había tiempo para descansar. La verdadera batalla comenzaba ahora, la batalla legal, la guerra de pruebas. Sus enemigos usarían dinero y contactos para intentar escapar. En ese momento, el teléfono satelital en su bolsillo vibró. Era Alejandro. «Mi coronel, la teniente Serrano llegó sana y salva al piso franco de Ciudad Bolívar. Está descansando, pero su estado psicológico es muy inestable. Buen trabajo». «¿Los persiguieron?» «No. Gracias a que usted puso de cabeza el cuartel general, toda la atención se centró allí». «Pero», Alejandro vaciló, «no encontramos al capitán Ricardo Rivas. No está en la residencia del general ni en su habitación. Tampoco apareció cuando arrestaron a su padre». La mirada de Isabella se agudizó. Su padre es arrestado y el hijo desaparece. Huyó. O peor, estaba planeando algo más siniestro. La rata se metió en su madriguera. «Alejandro, en tus días en las fuerzas especiales, tu especialidad era la intercepción de comunicaciones, ¿cierto?» «No se me ha oxidado la habilidad, mi coronel. Rastrea la ubicación del celular de Ricardo Rivas. Probablemente esté apagado, pero encuentra al menos la última antena a la que se conectó».
y revisa sus registros de tarjetas y peajes. Ese cabrón seguramente intentará largarse del país. Entendido. Me pongo a ello de inmediato. Isabella colgó y se dirigió al helipuerto. Tenía que regresar a Caracas. La oficina jurídica del ejército y la fiscalía militar ya debían estar alborotadas. Le llegaba información de que los contactos de Rivas ya habían comenzado a moverse para protegerlo. A la misma hora, en las oficinas de un prestigioso bufete de abogados en el este de Caracas, el abogado estrella, un exfiscal general militar llamado Pedro Castillo, veía las noticias y chasqueaba la lengua. En la pantalla, un titular decía: General de División en Servicio Activo arrestado por agresión sexual y abuso de poder. Este general Rivas, siempre tan impulsivo, al final le explotó la bomba en la cara. Castillo se ajustó la corbata y llamó por el intercomunicador. Reúnan un equipo de trabajo para el caso de la Quinta División. Nos centraremos en 3 puntos: investigación forzada, arresto ilegal y falsificación de pruebas. Investiguen el pasado de esa teniente coronel Isabella Montoya. ¿No tuvo una sanción por uso excesivo de la fuerza en sus días en las fuerzas especiales? Inflen eso y pásenselo a la prensa. Algo como loba loca ataca a general inocente. Cogió su maletín. El equivalente al precio de un apartamento en el Country Club ya había sido depositado en su cuenta. La verdad no importaba. Lo que importaba era cómo taparla. En el ejército, lo que manda es la jerarquía, no la justicia, pensó Castillo con una sonrisa despectiva antes de salir de su oficina. En la sala de interrogatorios de la DGCIM en Fuerte Tiuna, Augusto Rivas, ya trasladado a Caracas, mantenía su derecho a guardar silencio. Se cruzó de brazos y sonrió con suficiencia. Poco después, la puerta se abrió y entró el abogado Pedro Castillo. Ha sido un calvario, mi general. Afuera hay un poco de alboroto, pero lo arreglaremos pronto. Ah, Castillo. Por fin puedo respirar. Esos investigadores ignorantes me pusieron las manos encima. Ya tengo el informe médico. Por supuesto. 4 semanas de reposo. Hubiera sido mejor una costilla fisurada, pero solo son contusiones. Aún así, es suficiente para contrademandar a la teniente coronel Montoya por agresión. En ese momento, Isabella, que observaba la escena desde detrás de un espejo unidireccional, abrió la puerta de golpe y entró. ¿Qué es esto? ¿Una reunión de exalumnos? ¡Qué conmovedor! Isabella arrastró una silla y se sentó justo delante de Castillo. Usted debe ser la teniente coronel Montoya, ¿verdad? Disculpe la franqueza, pero durante el interrogatorio de un cliente, debería ausentarse. No es un cliente, es un delincuente en flagrancia. Y usted es Pedro Castillo, exfiscal general militar, un experto en conseguir absoluciones por falta de pruebas en casos de corrupción. Isabella recitó el historial de Castillo de memoria. La expresión del abogado se endureció ligeramente. Pero esta vez se equivocó de caso. Esto no es corrupción, es un crimen violento. Y yo nunca suelto a la presa que atrapo. La ley no se basa en emociones, teniente coronel. Se necesitan pruebas. La confesión del general Rivas ¿no fue obtenida bajo coacción y amenazas? Escuché la grabación y hasta se oye el sonido de un bastón rompiéndose. ¿Cree que eso tiene validez como prueba? Castillo era un veterano. Apuntó directamente al talón de Aquiles de Isabella. Cierto. Entonces, ¿qué tal esto? Isabella sacó un pendrive de su bolsillo y lo arrojó sobre la mesa. Salió de la caja fuerte del despacho de Augusto Rivas. Un libro de contabilidad secreto. La lista de sobornos recibidos de contratistas militares durante los últimos 3 años.
y el origen del dinero usado para pagar los acuerdos cada vez que su hijo Ricardo metía la pata. Todo está aquí. En realidad, no había asegurado el pendrive en la escena. Lo había encontrado mientras registraba el despacho, pero aún no había terminado de analizarlo. Era un farol, para ver cómo reaccionaban. Los ojos de Rivas se abrieron de par en par. ¿Cómo es que eso está ahí? Pensaste que lo habías quemado, pero eso era solo una copia. Yo me quedé con el original. Si esto sale en la prensa, el encubrimiento de la agresión sexual parecerá un juego de niños. Malversación, soborno a abogado, va a tener que cobrar más honorarios para tapar todo esto. La confianza desapareció del rostro de Castillo. Un crimen sexual se puede rebatir desacreditando a la víctima, pero los problemas de dinero eran una batalla de pruebas irrefutables. Elige. ¿Admites el encubrimiento y te vas de baja? ¿O te comes también el cargo de soborno y te pudres en la cárcel para siempre? Isabella guardó el pendrive en su bolsillo y se levantó. Les daré tiempo para que lo discutan. Y abogado Castillo, tenga cuidado al salir. El suelo está resbaladizo, una caída podría darle esas 4 semanas de reposo que tanto quería. Isabella cerró la puerta de un portazo. En el pasillo, soltó un largo suspiro. El sudor frío le corría por la espalda. En realidad, el pendrive estaba encriptado y aún no había podido abrirlo. Tenía que descifrarlo antes de que se dieran cuenta. En ese momento, recibió un mensaje de Alejandro. Ubicación de Ricardo Rivas confirmada. En contacto con un coyote en un depósito de contenedores cerca de La Guaira. Los ojos de Isabella brillaron. La Guaira. La última oportunidad de atrapar a la rata que intentaba huir de Venezuela. Espérame. Antes de cortar la cabeza de la serpiente, le pisaré la cola. En un viejo patio de contenedores cerca del puerto de La Guaira, el aire apestaba a salitre, pescado y aceite. En un rincón del patio, la luz de una oficina improvisada en un contenedor se filtraba débilmente. Dentro, el capitán Ricardo Rivas se mordía las uñas con nerviosismo. Se había cambiado a ropa de civil, pero su pelo corto y su piel curtida lo delataban como militar. ¿Cuándo llega el peñero? Ya te pagué. Tranquilo, mi pana, qué afán. La guardia costera está jodiendo mucho, hay que esperar el momento. Siéntate ahí, respondió un hombre con los brazos llenos de tatuajes, sorbiendo unos fideos instantáneos. Ricardo estaba a punto de volverse loco. Huyó despavorido al ver que arrestaban a su padre. La noticia de que una mujer llamada Isabella Montoya lo estaba buscando le heló la sangre. Si lo atrapaban, estaba muerto. Esa mujer era real. Ricardo abrazó una mochila. Dentro había $50,000 en efectivo y un disco duro externo. El disco duro era su caja de Pandora, contenía toda su colección, grabaciones ilegales no solo de Sofía, sino de muchas otras mujeres militares a las que había acosado. Su plan era sacar eso del país, subirlo a un servidor extranjero y vivir de ello, una fantasía depravada y miserable. De repente, se oyó un ruido sordo fuera. ¡Pum! ¿Qué fue eso? El coyote dejó los fideos y se levantó. Chamo, ve a ver quién anda ahí. No hubo respuesta. El coyote sacó un cuchillo de su bolsillo y se acercó a la puerta. Ricardo se escondió en un rincón. Dick. La puerta de metal se abrió y, en el instante en que el coyote asomó la cabeza, ¡pum!, una sombra negra le golpeó la cara. El Coyote cayó hacia atrás sin siquiera poder gritar. La sopa de fideos voló por todas partes. De pie en la puerta, con una gorra negra calada, estaba Isabella Montoya. Y detrás de ella, Alejandro Vargas,
con una porra extensible en la mano. Te encontré, rata. Isabella se quitó la gorra y entró. Los ojos de Ricardo temblaron como si hubiera un terremoto. ¿A dónde vas con tanta prisa? Tienes que ir a visitar a tu papá. No te acerques. Si te acercas, los mato a todos. Ricardo sacó una navaja del bolsillo y la agitó en el aire. Para ser un oficial entrenado, su postura era patética. ¡Qué cuchillito tan cuchi! Un militar jugando con navajas en vez de con un fusil. Isabella chasqueó la lengua y se acercó. En ese momento, el coyote que había caído se levantó tambaleándose. Y de una habitación interior, salieron 4 de sus secuaces. Hombres de aspecto peligroso con tubos de metal y bates. ¿Qué coño? ¿Quién es esta tipa que viene a joder en nuestro negocio? Gritó el coyote, limpiándose la sangre de la nariz. ¿Negocio? Si traficar personas es un negocio, entonces lo que yo hago es limpieza. Limpieza de basura. Isabella miró a Alejandro. Alejandro, ¿te bastan 3 minutos? 2 minutos son suficientes, mi coronel. Alejandro desplegó su porra y dio un paso al frente. Perfecto. Yo tengo que educar a este niñato. Encárgate tú de los extras. Apenas terminó de hablar, comenzó la pelea. La pequeña oficina se convirtió en un caos. Alejandro, con movimientos ágiles, esquivaba los ataques y golpeaba con precisión los puntos vitales. Su entrenamiento bajo la tutela de Isabella en las fuerzas especiales se demostraba con creces. Isabella se abrió paso a través del tumulto, directa hacia Ricardo. Él, temblando, intentó apuñalarla. Isabella no lo esquivó. En su lugar, bloqueó el cuchillo con la chaqueta de cuero que llevaba enrollada en el brazo izquierdo y con la mano derecha le torció la muñeca. ¡Crack! ¡Arg! El cuchillo cayó al suelo. Isabella agarró a Ricardo por el cuello y lo estampó contra un escritorio. ¿Te acuerdas de Sofía Serrano? La mujer a la que drogaste y trataste como un animal. Lo siento. Por favor, perdóneme una vez. Haré lo que me diga, suplicó Ricardo, llorando y moqueando. Era un cobarde. Infinitamente servil ante los fuertes y cruel ante los débiles. Isabella le arrebató la mochila. La abrió y vio los fajos de billetes y el disco duro. Así que este es tu salvavidas, ¿eh? Isabella sacó el disco duro. Ricardo extendió la mano. No. Eso es mío. ¿Tuyo? ¿Y las vidas de las mujeres que grabaste aquí? ¿De quién son? Isabella tiró el disco duro al suelo y lo pisó con fuerza con el tacón de su bota. ¡Crack! La carcasa de plástico se hizo añicos y el disco interno se desintegró. ¡Ah! Mi dinero, mis videos, gritó Ricardo. Isabella lo miró con ojos gélidos. No te preocupes. Seguro que esto es solo una copia. El original estará en tu computadora o en la nube. Lo encontraré todo y lo recuperaré. Y lo mostraré en el tribunal para que todo el mundo vea el monstruo asqueroso que eres. La situación estaba controlada. Alejandro, después de haber derribado a todos los secuaces, recuperaba el aliento. Mi coronel, ¿los entregamos a la policía? No. Si llamamos a la policía, los contactos de Rivas intervendrán y lo sacarán bajo fianza. Nos lo llevamos nosotros. Lo meteremos en una celda de aislamiento en Fuerte Tiuna. Isabella agarró a Ricardo por el cuello y lo arrastró hacia afuera. Levántate. Tu padre te espera en la celda de al lado. Ricardo no podía ni caminar,
sus piernas no le respondían. Isabella lo metió en el maletero del carro como si fuera un saco. El sonido del mar Caribe sonaba triste en la noche. Al subir al coche, Isabella miró al cielo. No se veían estrellas, pero en su pecho ardía un fuego intenso. Apenas vamos por la mitad. En el camino de regreso a Caracas, Isabella encendió su tablet y miró una foto de Sofía. Una foto antigua, sonriendo. Se juró a sí misma que le devolvería esa sonrisa. Pero Isabella no sabía que, acorralada, la rata se preparaba para atacar al gato. En la cárcel de Fuerte Tiuna, Augusto Rivas preparaba su última carta. Durante una visita de su abogado Pedro Castillo, le dio una orden secreta. El problema es Sofía Serrano. Si le cerramos la boca, se acaba todo. ¿Cerrarle la boca? ¿Quiere decir que la matemos? Eso es demasiado arriesgado. ¿Quién habló de matar? Hay que convertirla en una loca. Tenemos su historial psiquiátrico. Úsalo para manipular a la prensa y atáquenla antes de que consiga protección de testigos. Aprovechen que Isabella Montoya no está. Los ojos de Rivas brillaban con codicia. Mientras Isabella iba a la casa de su hijo, él cortaría su propio talón de Aquiles. El coche de Isabella corriendo hacia Caracas y unas furgonetas negras sin identificar dirigiéndose al piso franco de Ciudad Bolívar. En medio de destinos cruzados, otra noche sangrienta se avecinaba. Autopista Caracas-La Guaira. A las 3 de la madrugada, la carretera estaba sumida en una oscuridad total. El sedán negro que conducía a Alejandro volaba, con el velocímetro al límite. En el asiento trasero, Ricardo Rivas estaba atado de pies y manos. En el asiento del copiloto, Isabella tamborileaba nerviosamente los dedos sobre su rodilla. Alejandro, pisa más a fondo. Ya voy a 180, mi coronel. El pavimento está mojado, ir más rápido es peligroso. El jefe del equipo de seguridad del piso franco no contesta el teléfono. Tengo un mal presentimiento. El sexto sentido de Isabella, forjado en innumerables situaciones de vida o muerte, estaba sonando una alarma en su cerebro. Augusto Rivas no era hombre de dejarse vencer fácilmente. Era una rata acorralada, y las ratas acorraladas muerden. En ese momento, el teléfono de Isabella sonó. El identificador de llamadas era del equipo de seguridad. Isabella contestó bruscamente. Sargento Pérez, reporte. Mimi coronel. Son ellos. Nos atacaron. ¡Ag! Se oyó un grito seguido de un golpe sordo. Y luego, la voz de un hombre desconocido. Teniente Coronel Montoya. Mientras usted andaba perdiendo el tiempo por ahí, vinimos a hacer una visita a su casa vacía. Nos vamos a divertir un rato con su amiguita Sofía antes de mandarla al manicomio. ¿Quién coño eres? Si le tocan un solo pelo a Sofía, ¿qué harás? Te tomará al menos 2 horas llegar desde La Guaira. Para entonces, ya habremos terminado y estaremos comiéndonos una arepa. Ja ja ja. La llamada se cortó. Los ojos de Isabella se abrieron de par en par. 2 horas. Era físicamente imposible. Había dejado a 2 suboficiales de confianza para proteger a Sofía, pero si unos sicarios profesionales atacaban, no aguantarían mucho. Para el carro. Mi coronel. Estamos en medio de la autopista. Dije que pares. El coche derrapó y se detuvo en el arcén. Isabella se giró y agarró a Ricardo por el cuello. Oye, tú. ¿Quién es el jefe de los tipos que mandó tu padre? ¿De qué grupo son? No lo sé. Mi padre dijo que él se encargaba.
Es la verdad. Ricardo negó con la cabeza, aterrorizado. Isabella lo soltó y miró al frente. No había forma. Para cuando ella llegara, Sofía estaría acabada. Entonces, una persona vino a la mente de Isabella. Alguien que estaba cerca de Ciudad Bolívar, la persona más peligrosa y la única con la que tenía una deuda. Con manos temblorosas, buscó en sus contactos. El nombre guardado era Chacal. Antes de que sonara 2 veces, contestaron. Son las 3 de la mañana. ¿Quieres morir? Una voz ronca, pero con una letalidad intacta. Soy yo. Isabella. Loba. ¿Qué coño quieres a esta hora? Vi en las noticias que pusiste de cabeza a la 5ª división. Necesito un favor. O mejor dicho, cóbrate una deuda. ¿Deuda? Piso franco cerca del embalse de Gurí, en Ciudad Bolívar. Te mando la dirección. Ve ahora mismo. ¿Por qué habría de hacerlo? Tengo a una de mis cachorras allí. Unas bestias la están atacando. Yo tardo 2 horas en llegar. Yo llego en 20 minutos. Silencio al otro lado. El sonido de un encendedor, y luego una profunda exhalación de humo. Los objetivos son sicarios contratados por el general Rivas. Número desconocido, armados con armas blancas. Interesante. Estaba aburrido de pelear con soldaditos. Con malandros podría entretenerme un poco. No los mates. Déjalos medio muertos. Haré el intento. Corto. Voy para allá. La llamada terminó. Isabella apoyó la frente en el salpicadero. Se movía. El Chacal Torres, exagente de operaciones encubiertas del DIM, un arma humana a quien Isabella le había salvado la vida en una operación en el pasado. Alejandro, pisa a fondo. A 200. Tenemos que llegar mientras ese loco los contiene. El motor rugió. El coche se lanzó de nuevo a través de la lluvia, a una velocidad demencial, hacia Ciudad Bolívar. A la misma hora, el piso franco, una casa de campo aislada, se había convertido en un infierno. Las ventanas estaban destrozadas y en el suelo de la sala yacía el sargento Pérez, ensangrentado. ¿Dónde se escondió la perra esa? Sal. 5 hombres con pasamontañas negros registraban la casa. Llevaban bates de béisbol y cuchillos. Eran los matones a sueldo de Rivas. Sofía, escondida en un armario en el ático, se tapaba la boca para no gritar. El corazón le latía a punto de estallar. Oía los ruidos de abajo, los objetos rompiéndose, los insultos, los gemidos del sargento. Ayúdeme, mi coronel, ayúdeme, rezaba, buscando a Isabella. Pero estaba demasiado lejos. La puerta del ático se abrió de golpe. Aquí estás. Te encontré. Un hombre enmascarado entró con una sonrisa maliciosa. En su mano, una jeringa con un potente alucinógeno. Si se la inyectaban, cuando la encontrara la policía, sería una drogadicta y una enferma mental. No se acerque. Sofía se aferró a la puerta del armario, pero no pudo resistir la fuerza del hombre. La puerta se arrancó y el hombre la agarró del pelo. Tranquilita. Un solo pinchazo y estarás en las nubes. Justo cuando el hombre iba a clavarle la aguja, cras, la ventana del ático se rompió y algo voló y golpeó al hombre en la nuca. Un ladrillo. Mientras el hombre se tambaleaba, una sombra negra saltó por la ventana. Chaqueta de motorista, jeans rotos, barba descuidada. Era el Chacal Torres. Mierda.
Pensé que era el primer piso. Torres se tronó el cuello y miró al hombre. ¿Tú eres el sicario? ¿Amenazando con una jeringa? Hay niveles hasta para ser malandro. ¿Tú quién coño eres? Mátenlo. Al grito del hombre, los otros 4 subieron corriendo. Un enfrentamiento de 5 contra 1 en un espacio reducido. Pero Torres ni siquiera sacó las manos de los bolsillos. Si esa mujer no me lo hubiera pedido, hoy sería el funeral de todos ustedes. La mirada de Torres cambió. Esquivó el puño del primero con un movimiento de cabeza y, sacando la mano del bolsillo, le dio un gancho a la mandíbula. ¡Crack! El hombre cayó inconsciente. Torres usó el espacio reducido para evitar que lo atacaran todos a la vez. Cuando el del cuchillo intentó apuñalarlo, usó el cuerpo del caído como escudo y le partió la rodilla de una patada baja. Pero eran demasiados. Un bate lo golpeó en la espalda. ¡Pum! Un hombre normal habría caído, pero él ni siquiera gimió. Eso es un masaje. Torres agarró el bate, se lo quitó y le partió la cabeza al agresor. En medio del caos, Sofía temblaba en un rincón. Torres los estaba conteniendo, pero no dejaban de atacar. La sangre comenzó a correr por su boca. Entonces, se oyó un estruendo fuera. El olor a caucho quemado y el sonido de un coche estrellándose contra la cerca. La puerta principal se abrió de golpe y se oyó un grito familiar. ¡Hijos de puta! Era Isabella. Subió corriendo las escaleras. En sus manos, las 2 porras extensibles que había recogido en la guaira. Parecía una gladiadora con 2 espadas. Chacal, apártate. Torres sonrió y se hizo a un lado. Isabella irrumpió como un huracán. ¿Se atreven a entrar en mi territorio? ¿Y con drogas? Sus porras danzaban sin piedad, apuntando a las articulaciones, a los huesos, para asegurarse de que no volvieran a levantarse. El ático se llenó de gritos. El último, el de la jeringa, intentó huir por la ventana. Isabella le lanzó una porra. Girando, se clavó en su pantorrilla. El hombre cayó. Isabella se acercó, le quitó la jeringa y lo agarró del cuello, asomándolo por la ventana. ¿Esto era para Sofía? ¿Qué mierda hay aquí? ¿Fentanilo? ¿Clonazepam? Por favor, déjeme vivir. Solo cumplía órdenes. ¿Cumplías órdenes? Entonces, salta. Cuando Isabella hizo el amago de soltarlo, el hombre se aferró a sus pantalones, aterrorizado. Alejandro, trae la cuerda. Vamos a atar a estos cabrones como chorizos en el patio. Que se mojen con la lluvia hasta que llegue la policía. La situación estaba controlada. Torres se apoyó en la pared y encendió un cigarrillo. Tardaste, loba. 10 minutos más y tu cachorra sería una yonki. Gracias. Te la debo. Isabella se acercó a Sofía, que temblaba. Se quitó los guantes ensangrentados y le acarició la mejilla con una mano cálida. Sofía, tranquila. Tu hermana mayor está aquí. Ya nadie te volverá a hacer daño. Te lo prometo. Sofía se abrazó a ella, sollozando. Isabella apretó los dientes. Augusto Rivas. Ya no había ley que valiera. Juró no detenerse hasta arrancarle el último aliento. 9 de la mañana. Fiscalía Militar en Fuerte Tiuna, Caracas. La lluvia había cesado, pero la verdadera guerra de Isabella apenas comenzaba. Se cambió su uniforme táctico por un uniforme de gala que Alejandro le había traído. Las condecoraciones en su pecho y las presillas de teniente coronel brillaban.
En la sala de interrogatorios, Augusto Rivas seguía arrogante. El abogado Castillo lo asesoraba. Sigue en silencio. Solo tienen pruebas circunstanciales. La grabación es ilegal, no será admitida. Si el joven Ricardo mantiene la boca cerrada, ganamos. Isabella entró con una gruesa carpeta. ¿Qué tal la noche, general? La cama del calabozo debe ser incómoda. Ja. Veremos cuánto te dura la arrogancia. Mis abogados ya presentaron una queja en el Ministerio de Defensa. Arresto ilegal, trato cruel. Prepárate para que te expulsen. Isabella se sentó y arrojó la carpeta sobre la mesa. Quien va a ser expulsado no soy yo, sino usted. Y su hijo. Abrió la carpeta. La primera foto, el rostro destrozado de Ricardo Rivas en La Guaira y los restos del disco duro. Ricardo Rivas fue arrestado a las 4 de la madrugada en La Guaira. Intento de fuga, violación de la ley de control de cambios, y un largo etcétera de delitos sexuales. Los ojos de Rivas temblaron. ¿Ricardo? ¿Qué clase de educación le dio a su hijo? Tardó menos de 10 minutos en confesar. Dijo que su padre se lo ordenó, que conspiró con el jefe de la policía militar, que él era inocente, mintió Isabella. En realidad, Ricardo solo había balbuceado incoherencias, pero el dilema del prisionero era su mejor arma. Imposible. Mi hijo no me traicionaría. Ah, sí. ¿Y qué me dice de esto? Isabella encendió su tablet. En la pantalla, la declaración en video de los matones de Ciudad Bolívar. Atados en el patio, en cuanto llegó la policía, confesaron todo. Un abogado cercano al general Rivas nos contrató. Teníamos que inyectarle drogas a la teniente Serrano. Nos pagaron $50,000. El rostro del abogado Castillo se puso blanco. Su plan había sido descubierto. Abogado Castillo, eso es intento de asesinato y contratación de sicarios. Además de perder su licencia, tendrá que mudarse a la celda de al lado. Castillo carraspeó y recogió sus papeles. General, tengo un asunto urgente, será mejor que busque otro abogado. ¿Qué? Oiga, Castillo. Después de cobrar, ¿a dónde coño cree que va? Pero Castillo huyó de la sala. Ahora solo estaban Isabella y Rivas. Isabella se acercó lentamente. ¿Lo ve? El dinero, el poder, los contactos, todo es una fachada. A la primera de cambio, huyen como ratas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? ¿Un ascenso? Dilo. Te daré la mitad del dinero de mis cuentas secretas. No, todo. Pero tapa esto. Rivas suplicó. El rostro de Isabella se endureció como el hielo. No lo agarró del cuello. En su lugar, golpeó la mesa con el puño. ¿Dinero? ¿Crees que puedes comprar mi honor con tu dinero sucio? Sacó una foto vieja de su bolsillo. Una foto de la ceremonia de graduación, 4 años atrás. Sofía e Isabella, sonriendo. La sonrisa de esta muchacha. La sonrisa que tú y tu hijo pisotearon. ¿Crees que el dinero puede compensar eso? No eres un soldado. Eres un criminal con uniforme. Prepárate para el juicio. Me sentaré en el estrado y contaré, palabra por palabra, todo lo que hiciste. Y luego, le susurró al oído. Tu hijo, Ricardo. Los videos que recuperé del disco duro ya los envié a un canal de televisión. El noticiero de las 9 de la noche. Toda Venezuela verá qué clase de monstruo es tu hijo. Está socialmente muerto. No puede ser.
Rivas se derrumbó. Todo había terminado. Si el crimen de su hijo salía a la luz, ningún poder podría detenerlo. Juicio mediático, y luego, el juicio de la ley. Estaba completamente arruinado. Isabella salió. En el pasillo, Alejandro se levantó de un salto. Mi coronel, buen trabajo. Aún no ha terminado. Queda el juicio. La teniente Serrano se está recuperando en el hospital. Y, Alejandro vaciló, me acaba de llamar un productor de televisión. El material que usted envió fue aprobado. Saldrá esta noche como una exclusiva. Bien. Perfecto. Isabella miró por la ventana. El cielo sobre Fuerte Tiuna estaba despejado. La tormenta de la noche anterior parecía una mentira. Alejandro, invítame a comer. Quiero un buen sancocho. Bien caliente. Sí, mi coronel. La llevaré al mejor lugar de Caracas. Isabella y Alejandro caminaron por el pasillo. Su espalda se veía cansada, pero más erguida que nunca. Sabía que el mal era como la mala hierba, que vuelve a crecer por mucho que la arranques. Capturar a un solo Rivas no haría desaparecer la oscuridad del ejército. Pero no se detendría. Mientras los colmillos de la loba siguieran afilados, las ratas que se esconden en la oscuridad no dormirían tranquilas. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Vamos. A comer y a recargar fuerzas para limpiar el resto de la basura. El taconeo de sus botas resonó en el pasillo. Tac. Tac. Era la marcha imparable hacia la justicia. Tribunal Militar, Caracas. La sala estaba abarrotada. La noche anterior, la transmisión de los videos de Ricardo Rivas y la confesión de su padre habían conmocionado a Venezuela. Fuera, miles de ciudadanos protestaban con velas, exigiendo un castigo ejemplar. En el banquillo de los acusados, Augusto y Ricardo Rivas, vestidos con uniformes de presidiarios, parecían haber envejecido 10 años. El abogado de un bufete de lujo, pagado a precio de oro, argumentaba con vehemencia. Señoría, la confesión fue obtenida bajo coacción. El arresto fue ilegal. Desde la primera fila, Isabella observaba con los brazos cruzados. Ladra todo lo que quieras. Más divertido será cuando te ponga el bozal. El fiscal llama a declarar a la teniente coronel Isabella Montoya. Isabella se levantó y caminó hacia el estrado. Tac. Tac. Sus tacones rompieron el silencio. Testigo, ¿es cierto que agredió y amenazó al acusado durante el arresto? Preguntó el abogado defensor. Sí. Lo hice, la respuesta, tan directa, descolocó al abogado. Eso es abuso de poder. Es una barbaridad. ¿Barbaridad? Abogado, usted está confundido. Soy un soldado, y mi deber es aniquilar al enemigo. Quien ataca a mis subordinados, a mis hermanos de armas, deja de ser un aliado. Se convierte en el enemigo. Y para neutralizar al enemigo, un par de coñazos y un bastón roto no son nada. Agradezcan que no le metí un tiro. El murmullo en la sala creció. Silencio. Golpeó el juez con su mazo. Testigo, controle su lenguaje. Disculpe, señoría. Pero esos hombres no son humanos. Son bestias con piel humana. Isabella sacó otro pendrive. Basta de palabrería. Señoría, además de las pruebas de la fiscalía, presento este video adicional que recuperé anoche. Es el original de la nube de Ricardo Rivas. Contiene la verdad de lo que ocurrió esa noche.
Veamos si después de esto todavía se atreven a clamar inocencia. La pantalla gigante se encendió. La cámara oculta de Ricardo. La voz suplicante de Sofía. No, mi capitán, por favor. La violencia. Y al final, la llamada telefónica. Papá, la cagué. ¿Qué hago? Imbécil. Primero, quítale el celular. Voy a mandar al jefe de la policía militar. Drógala y haz que parezca un intento de suicidio. No te preocupes. La voz de Augusto Rivas. La prueba irrefutable. El video ilegal de un hijo se convertía en la soga que ahorcaba al padre. La sala estalló en un clamor de indignación. Augusto Rivas palideció. Ricardo se tapó los oídos y gritó. En ese momento, la puerta se abrió. Una silla de ruedas entró, empujada por Alejandro. En ella, vestida con ropa de hospital, estaba Sofía. Pálida, delgada, pero con fuego en los ojos. La víctima, Teniente Sofía Serrano, se presenta a declarar. El silencio se hizo denso. Sofía tomó el micrófono con manos temblorosas. Isabella bajó del estrado y le apretó la mano. Puedes hacerlo, Sofía. Míralos a los ojos. Demuéstrales que no eres la culpable. Sofía asintió y señaló a Ricardo. Ese hombre es un demonio. Me pisoteó y trató de matar mi alma. Su padre, el general, intentó convertirme en una loca para enterrarme socialmente. Yo quería vivir. No intentaba morir, gritaba pidiendo ayuda para vivir. El llanto de Sofía contagió a la sala. Hasta el juez se conmovió. El abogado defensor se sentó, derrotado. El juego había terminado. Isabella se acercó a Rivas y le susurró. ¿Oyes ese llanto? Es el testimonio de una sobreviviente que regresó del infierno que tú creaste. Ahora es tu turno de entrar en él. El juez comenzó a leer la sentencia. Acusado Augusto Rivas, ha socavado la disciplina militar y ha utilizado su poder para encubrir un crimen atroz. Se le condena a 20 años de prisión. Acusado Ricardo Rivas, se le condena a 15 años de prisión por múltiples delitos de agresión sexual. Pum, pum, pum. El mazo resonó. Padre e hijo fueron sacados a rastras. Isabella, ya verás cuando salga. No te dejaré en paz. Isabella observó cómo desaparecía la figura de Rivas. Sal si puedes. La próxima vez no te enviaré a la cárcel, sino al infierno. Abrazó a Sofía. Lágrimas calientes rodaron por las mejillas de ambas mujeres. El final de una larga y ardua batalla. 3 meses después. Patio de ceremonias de Fuerte Tiuna. Bajo un cielo despejado, la banda militar tocaba. El presidente de la República, el ministro de Defensa y el comandante general del Ejército estaban en el podio. A continuación, la imposición de la Orden del Libertador. Teniente Coronel Isabella Montoya, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Isabella caminó con paso marcial. En sus hombros, ya no las presillas de teniente coronel, sino las de coronel. Había sido ascendida por su mérito. Se cuadró frente al presidente. Patria, socialismo o muerte. Coronel Montoya, gracias a soldados como usted, Venezuela está segura. El presidente le colgó la medalla. Su peso era más que metal. Era el peso de la justicia que había defendido. Abajo, el ahora teniente coronel Alejandro Vargas aplaudía. A su lado, una mujer vestida de civil sonreía, Sofía. Había dejado el ejército con honores.
Su rostro ya no tenía sombras. Estaba estudiando para ser consejera de jóvenes en situación de riesgo. Terminada la ceremonia, Isabella se sentó en un banco y sacó un cigarrillo. Alguien se lo encendió. Era Alejandro. Alejandro, ya eres teniente coronel. Deja de hacerme de edecán. Seré su edecán hasta el día que me retire, mi coronel. ¿Qué otro comandante me aguantaría? Isabella sonrió. En ese momento, Sofía se acercó con un ramo de calas. Felicidades, mi coronel. Gracias, Sofía. Te ves bien. Estoy ocupada estudiando. Quiero ayudar a gente que ha sufrido como yo. Así como usted me salvó, quiero salvar a otros. Los ojos de Sofía brillaban. Al verla, Isabella sintió que la última carga que llevaba en el corazón se desvanecía. A lo lejos, una motocicleta negra rugió al acercarse. Era el Chacal Torres. Oye, loba. Vi en las noticias que te dieron una medalla. Sabes que me toca una parte, ¿no? Lo sé. ¿Te debo una comida? La comida no importa. Invítame a un ron después. Y gracias. Gracias a ti, por una vez me sentí como una buena persona. Torres se puso el casco y se fue como el viento. Bueno, ¿y nosotros, a dónde vamos? Preguntó Alejandro. ¿A celebrar? Isabella se levantó y se ajustó la gorra. La celebración para después. Acaba de llegar un informe. Hay unos tipos en la unidad de la frontera con Colombia malversando fondos. Alejandro y Sofía soltaron una carcajada. Mi coronel, ¿trabajando el mismo día que la condecoran? Es increíble. La medalla es la medalla, pero a los criminales hay que atraparlos. El crimen no descansa. Los ojos de Isabella brillaron de nuevo. Eran los ojos de una depredadora, no, los ojos de una guardiana de Venezuela. Alejandro, enciende el carro. Esta vez, nos vamos para la frontera. A la orden, mi coronel. Isabella se despidió de Sofía con la mano y comenzó a caminar. El viento agitaba su uniforme. El mundo seguía lleno de oscuridad. Pero no tenía miedo. Porque donde la oscuridad es más densa, las estrellas brillan con más fuerza. Y para desgarrar esa oscuridad, la loba seguía viva, con los ojos bien abiertos. Miró al cielo. El sol radiante iluminaba su camino. Vamos. Es hora de